Frente al Tribunal Popular, José Antonio se nos presenta como un ser humano excepcional. De ahí que sobren las palabras a modo de preámbulo. Pero nos pareció obligado a advertir que por razones de tiempo hemos reducido el proceso, suprimiendo pasajes no fundamentales, como las declaraciones de los oficiales de prisiones y las de sus hermanos Miguel y Margot, pese al valor jurídico y emocional que poseen. Nada más. Comienza el juicio oral. El tribunal se constituye en la prisión provincial de Alicante. Son las 10:30 de la mañana del día 16 de noviembre de 1936. Le exhorto a que diga la verdad. Lo juro. ¿Nombre y apellidos? José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. ¿Edad? 33 años. ¿Estado? Soltero. ¿Profesión? Abogado. ¿Vecindad? Madrid. ¿Ha estado procesado alguna vez? He sido condenado por delitos de desacato y publicación clandestina. ¿Penó todo? Todas las he cumplido ya. Puede el señor fiscal interrogar al procesado. Desde el advenimiento de la República, ¿se colocó usted en posición de franca rebeldía y abierta oposición a la misma, manifestando su descontento en las Cortes y acudiendo a medios subversivos, intentando anular las prerrogativas del pueblo? No, señores. Nada más lejos de todo eso. Como sabe todo el tribunal, mi padre, el general Primo de Rivera, difunto desde el año 30, fue el jefe del gobierno en la penúltima etapa monárquica. Se le destituyó, se le depuso cobardemente por virtud de una serie de intrigas que todos conocen. La dictadura del general Primo de Rivera no cayó por ninguna oposición declarada o abierta, popular, sino que tales maquinaciones dieron por resultado la formación de un gobierno palatino de antiguos políticos. Esto lo sabe todo el mundo. Al general Primo de Rivera no le sucedió la República, sino el general Berenguer con todos los políticos conocidos antiguos, Romanones, García Prieto, etcétera, etcétera. Mi padre, el dictador o presidente, pues sobre esto de dictador habría mucho que hablar, se fue en estado de infinita tristeza por el pago recibido a lo que él creía servicios a la monarquía. Se fue a París y hubo en él tal estado de melancolía que murió a las 6 semanas. Murió de pura tristeza, sin que este detalle creo puede tener algún relieve, de Palacio, donde tanto se debían acordar de él, llegase ni una tarjeta postal interesándose por su salud en el mes y medio que siguió a su expatriación de España. Comprenderá el señor fiscal que dados esos antecedentes, y sin que yo venga aquí de ninguna manera a implorar la conmiseración del tribunal de una manera humillante, comprenderá el señor fiscal que mi recuerdo para aquella última etapa del antiguo régimen no está, por cierto, llena de afectos. La dictadura no remató su obra social, y yo me he permitido, en lugar tan público como las Cortes, decir que fue una experiencia frustrada, que no cumplió su destino, que no colmó las esperanzas de una juventud española obrera, estudiantil, en la que yo entonces formaba, y que creyó que la ruptura del antiguo régimen era para implantar una obra social revolucionaria nueva. Yo, reciente la muerte de mi padre, no tenía que juzgar si la dictadura había conseguido o no todos sus objetivos, sino únicamente que mi padre había sido traicionado por unas cuantas gentes que habían sido destituidas por una elección popular. En principio, pues, aquellas elecciones populares tuvieron simpatía mía, aun cuando solo sea en este aspecto. Los hechos y sucesos políticos que se produjeron en la anterior etapa, principalmente durante la dictadura de su padre, continuados en peor forma por la otra dictadura civil-militar de Berenguer, ejerciendo también formas de gobierno contrarias a todo régimen democrático, produjeron en usted una influencia tan inmediata que por su espíritu y temperamento le impulsaron usted a pensar en la constitución de una agrupación política de tipo dictatorial? Eso me obliga, por mucho que me pese, a que explique mi actitud personal. En esto de las dictaduras
como oposición de todo régimen democrático, tengo que hacer constar una cosa, señor fiscal. Cuando se produce un movimiento, lo mismo de derechas que de extremas izquierdas, que conviene para implantar un régimen revolucionario, por avanzado que sea, hay que pasar por un periodo dictatorial, por la sencilla razón de que a un pueblo como el español, al que se ha tenido sumido en la miseria, no se le puede hacer la burla de soltarle y decirle: arréglate con tus propias disponibilidades. Eso es burlarle. Muchos de los partidos representados dignamente en este tribunal creen que hay que pasar por un periodo dictatorial. La diferencia está en que los partidos reaccionarios creen y quieren que este periodo dictatorial sea un régimen estable, redundando en provecho de unas clases que vienen detentando el poder, en tanto que los que tienen un sentido revolucionario, y uso esta palabra no con énfasis, Falange Española tiene sentido revolucionario, y esto también consta en ese sumario, los que creemos esto, sabemos que en vez de hacerlo hay que trabajar algunos años para darle sentido. Desde este punto de vista yo soy demócrata, en el sentido democrático de decirle: arréglate como puedas y ven un domingo cada 4 años a votar. Yo no soy democrático, en cambio autoritario, militarista. Yo le agradecería al señor fiscal que señale un solo pasaje mío en que me pueda acusar de tal, que yo señalaré luego los numerosos en que se demuestra lo contrario. La finalidad de esa nueva agrupación política no era otra que la de sustituir al Estado democrático que el pueblo se dio por otro autoritario o imperialista que propugnaba usted en sus idearios políticos. Desde luego el sistema constitucional de parlamento y todo eso, sí. ¿Cómo voy a ocultar semejante cosa? No por un sistema, sino por un Estado sindicalista, lo cual quiere decir esto, como todo el mundo sabe. Las personas que suponen que el régimen capitalista está en quiebra en sus últimas manifestaciones, entienden que este régimen capitalista tiene que dar paso a una de estas soluciones, o bien a la solución socialista, o bien a la solución sindicalista. Poco más o menos los socialistas entregan la plusvalía, es decir, el incremento de valor del trabajo humano a la colectividad organizada en Estado. En cambio, el sistema sindicalista adjudica esta plusvalía a la unidad orgánica del mismo trabajador. Se diferencian los dos del sistema capitalista actual en que éste la adjudica al empresario, al que contrata el trabajo. Pues bien, como la Falange Española ha creído desde un principio en que el sistema capitalista está en sus últimas manifestaciones, una conferencia que encontraréis en las páginas de arriba, quizá una coyuntura decisiva ante la historia política del mundo que pronuncié en Madrid ante 6 o 7 mil personas, y que precisamente esta es la crisis de nuestra época, al decidirse por uno de esos dos sistemas, optó por el sindicalista, porque creo que conserva en cierto modo el estímulo y da una cierta alegría de trabajo a la unidad orgánica del trabajador. El socialista parece que burocratiza un poco la vida total del Estado, pero esto, como se ve, es actitud lícita. El mundo está lleno de partidos, el carlista, tradicionalista, monárquico, que propugnan distintas maneras de entender el Estado. Fuimos procesados por sostener estas ideas, y el Tribunal Supremo de Justicia, ya bajo el gobierno no actual, sino del señor Azaña y Casares Quiroga, y precisamente por la Sala Segunda del Supremo, que es la de más probada lealtad republicana, que está formada no por representantes de la carrera judicial, sino por elementos como Antón Oneca, discípulo predilecto de Jiménez Asúa, y notables jurisconsultos como el señor Crespo Cambra, nombrado por el gobierno de la República, este Tribunal Supremo nos dio la razón y nos dijo que precisamente la Constitución permite que los españoles profesen distintas ideas políticas y prevé hasta la posibilidad de su propia sustitución. Ella misma habla de que puede ser sustituida por otra. Me parece que eso no es delito alguno. Uno de los puntos, aparte nuestros juicios, determina que entendemos que la plenitud histórica de España es el imperio. Pero según explica una conferencia de Rafael Sánchez Mazas, que es el primer intelectual de la agrupación,
Se entiende que nosotros no entendemos por imperio una vasta extensión de país. Nosotros no somos nacionalistas. No creemos que una nación, por el hecho de ser territorio y de que unos hombres y unas mujeres nazcan en él, ya es la cosa más importante del mundo. Creemos que es una nación importante en cuanto encarna una historia universal. Para escribir como título de esa asociación política, Falange Española y de las Jons, cuando habla de Falange Española, lo mismo en público que en privado, en hojas y en manuscritos, ¿se refiere a un movimiento que llaman nacional sindicalista? Sí, señor. Lo corriente es que el partido sea el partido. Pero como la conciencia pública española está tan castigada por tantos partidos, la palabra partido suena mal y la sustituimos por movimiento nacional. ¿No es más cierto que el emplear ese título de movimiento sea para que en cualquier momento pueda utilizarse en sus dos acepciones esa palabra? Es decir, que llegado un movimiento insurreccional y subversivo de algo que signifique cambio político en España, cuando se hable de ese movimiento no pueda entenderse y disimular su verdadero movimiento? No, señor. Nada semejante a esto. Desde el primer mitin dado en el Teatro de la Comedia lo dije. Nosotros no somos un partido más. Somos un antipartido. Somos un movimiento nacional. Esto se ha dicho infinitas veces. Los que hayan prestado atención a mis camaradas y a mí saben que es verdad esto. Al conocimiento de actos delictivos, ¿no es cierto que no los impidió ni censuró la conducta de sus afiliados, haciendo uso de la autoridad que tiene sobre ellos, sino que llegó hasta casi autorizarlos, defendiéndolos cuando eran procesados por su actuación ante los tribunales? No he defendido ni una sola vista por ningún delito de sangre en 12 años, ni de Falange, ni de fuera de Falange. Eso se puede ver en el registro del Colegio de Abogados. He defendido innumerables por supuestos delitos de tenencia ilícita, etc. Me consta que como acuerdo del partido, como cosa organizada por el partido, no se ha cometido un solo delito de sangre. Que en épocas de lucha encarnizada como esta, y entre grupos políticos de ideología contrapuesta, caigan muertos de un lado y de otro, ¿qué duda cabe? Esto es infinitamente triste. Tengo la misma consideración por la sangre vertida de un lado y de otro. Me ha dolido que hayan caído obreros anarquistas, socialistas, en luchas con afiliados nuestros que no sé quién son. Algunos muertos nos atribuyen. También tengo yo 75 muertos en una lista que está en autos y no se me ocurre imputarle su muerte a ninguno de los partidos de donde pudieron salir los agresores. Con motivo del aplastante triunfo del Frente Popular, redobló sus actividades en contacto con otros elementos afines, por ejemplo, Renovación Española, contraria al régimen republicano, para preparar la revolución que ensangrienta España? Le diré al señor fiscal. A fines de diciembre de 1935 vino a visitarme un redactor de Blanco y Negro, periódico ultraderechista, para decirme: ¿qué resultado prevé usted de las elecciones? Había preguntado ya a Calvo Sotelo, a Gil Robles y a no sé quién más. Todos habían dicho: triunfo aplastante de las derechas. En la última página o en la penúltima de este periódico está lo que yo dije. Preveo el triunfo de las izquierdas. El triunfo rotundo de las izquierdas. Y me dijo: ¿qué sucesos públicos prevé como consecuencia? Respondí: se constituirá un gobierno de izquierdas burguesas, probablemente presidido por Azaña. Si este gobierno acierta a comunicar al país la experiencia de una obra izquierdista, renovadora, pero con alegría nacional, puede esperarse para nuestra patria buenos días, grandes días. Esto dije yo. Y agregué: si no consigue eso, probablemente habrá una pugna evidente entre la revolución marxista y la revolución nacional. Esto dije también. Se celebraron las elecciones. La Falange Española fue separada de las derechas e hizo campaña contraria a ellas,
porque les eché en cara 30 veces que no habían sabido hacer una obra nacional y social, que se habían limitado a aplastar de modo torpe y excesivo la revolución de Asturias sin ponerse a indagar por qué podía haber estallado. Todo esto lo dijimos hasta hartarnos, y cuando vino el 16 de febrero y triunfaron las izquierdas, publiqué un número de arriba en el que a toda plana se decía: sucedió lo que tenía que suceder. Como habíamos previsto el 28 de junio de 1935, antes de la primavera de este año tendremos gobierno hazaña en el poder. La experiencia es peligrosa. Está llena de riesgos, pero esta experiencia peligrosa nos interesa. Esta puede tener una sustancia, un color y un contenido. Así que como españoles miramos esto con una expectación benévola. Acaba usted de manifestar que tenía que venir con la revolución marxista la nacional. No voy a dar parte de mis condiciones de profeta. Yo lo que dije es que estallaría un choque violento. Eso es evidente. En la calle está. La relación mía o la simpatía con esto que está luchando en la calle, esto, cuando el señor fiscal me lo pregunte, le contestaré con mucho gusto. En virtud de ese triunfo del Frente Popular, dedicó sus actividades a celebrar reuniones clandestinas con sus secuaces para llegar a un acuerdo en la forma, la manera y la época propicia en que habían de tener lugar el movimiento subversivo. Si estaba en la cárcel algo así como 20 y tantos días, no podía hacerlo. ¿Y cómo iba a mostrar simpatía hacia esas personas a quienes había combatido y censurado durante 2 años? ¿Presentaron ustedes impreso del programa político en la Dirección General de Seguridad? No, señor. De los estatutos sí, pero del programa político, ¿desde cuándo hay que presentarlo? La lectura de los números y puntos que se detallan y expresan, sin hablar del conjunto, ese programa político era sin variación alguna lo que constituye el desarrollo de todas las actividades políticas de ustedes. ¿Lo refleja todo? No voy a condenar ahora la revolución para que parezca que quiero congraciarme con el tribunal. Esto me interesa ponerlo en claro. La revolución en calidad de cipayos, la revolución de mis muchachos ardorosos, combatientes, para luego Dios sabe qué, eso no. Creo que eso es la sustancia del juicio presente y espero las preguntas del señor fiscal. Antes de ser detenido, hizo propaganda en contra de la República y a favor del fascio, que continuó con posterioridad y siempre tratando de la revolución para su logro. Jamás, jamás, jamás. La palabra fascio no aparece ni una sola vez en 30 y tantos números. Que me señale un solo hecho o indicio de semejante cosa. Recibía cartas dirigidas a usted como jefe de la falange de sus secuaces, en las que estos decían, llenos de ímpetu y valor, que se preparaban para lanzarse al asalto del poder. Probablemente innumerables. Es cosa de los ingenuos. ¿Hess no preparó una entrevista de usted con Hitler? Jamás. No he visto jamás a Hess. Lo de Hess o Hess lo mismo da. Ahora, si le conoce mejor el procesado, eso varía. Yo sigo con Hess mientras no se demuestre lo contrario con un diccionario. Claro que cuando el procesado lo dice, él sabrá por su superior cultura. Bien, el señor fiscal sabe que mi cultura es bien modesta, pero que la uso. Basta. Tuvo lugar un mitin en Berlín en el que habló usted hablando también con Bosley. Yo le digo al señor fiscal que un mitin es un acto público. Ha tenido que publicarse la reseña en infinitos periódicos de Europa. Hay muchos periódicos españoles que tienen completísimo archivo. El Sol, El Debate, ABC. Todos están ahora incautados por el Frente Popular. Que se pida a los archivos de esos periódicos, ya que no lo puedo hacer, porque estoy encarcelado, y todos lo sabéis, a ver si existe un supuesto mitin en un lugar de Europa en que yo haya hablado. Tampoco conozco al señor Bosley. ¿Recuerda que cuando Sanjurjo, al hacer su viaje a Alemania desde Portugal, vino una referencia que se publicó y la insertaron todos los periódicos españoles,
de que se marchaba porque se le había hablado de algo que se preparaba? Sí, recuerdo haberlo leído. Sin embargo, como a usted le consta que hizo un viaje a Alemania y le notificó a usted... Yo le ruego que no me haga explicar la conducta del general Sanjurjo, sino la mía. ¿Cómo he podido decir que Sanjurjo fue detrás de mí si he sostenido que estuve a 1 de mayo de 1934 y Sanjurjo fue en el año 36? No hay una distancia tan grande. Para mí, según mi información, es más próxima. Pues por fortuna, en la colección de arriba se da noticia cada semana de mi actuación. Cada semana estoy dando un mitin en ciudades de España. ¿Usted sabe si en su estancia en Berlín el general Sanjurjo llevó a cabo un pacto especial en el cual Alemania colaboraba no solo con protección y ayuda económica, sino también con armas y municiones a cambio de algo que se le concedía de nuestro suelo? Yo no sé nada de semejante pacto. Y si eso puede ser, puede tener la seguridad de que a quien hubiera firmado un pacto de esta índole, no hubiera tenido yo después escrúpulo de pasarlo por las armas. Es decir, envolvernos en un régimen colonial en que tantos años ha estado España y del que estaba saliendo hace 35 o 40. Eso de ninguna manera. Estando en la cárcel de Madrid detenido, lo mismo que en la de esta capital, ¿no ha recibido usted muchas cartas sin censurar todas ellas? Sin censurar, que yo sepa... ¿Reconoce que son del general Martínez Anido, del doctor Albiñana, de Serrano Suñer? Y de Miguel Maura, doctor Marañón y otros amigos más. El contenido de esas cartas está ahí, y a ellas me remito. Y si quiere un pequeño comentario a ellas, lo haré. Estando en la cárcel, las principales visitas que recibió ¿no eran de elementos de Falange Española? Naturalmente que sí. ¿Con ellos hablaba usted de la preparación del movimiento subversivo? Con ellos hablaba por tandas de 15 a 20 y rogué a los oficiales que me las abreviasen. Se trataba de gente cariñosísima. Eran arriba España, el saludo y alguna que otra vez os trasladan a Madrid, cuando os libertan. Íbamos a conspirar a gritos con 30 o 40 personas a la vez y con personas que yo no conocía, pues no había estado jamás en esta región. ¿En el locutorio de conferencias concurrían nada más que letrados o también personas de la intimidad o correligionarios? ¿Podía usted, no a gritos, sino en conversaciones aparentemente corrientes por todos los que concurrían allí de la capital y de la provincia, haberlo hecho? Claro que eran afiliados casi todos, pero yo personalmente no les conocía. Eran afiliados porque me lo decían ellos. Muchas veces les pregunté, ¿tenéis carnes? Entonces salían una tercera parte de ellos diciendo que eran simpatizantes. Yo les dije que tenía poca simpatía a los simpatizantes, porque eran los que se sumaban a los homenajes, pero no a la lucha. Tuve visitas individuales y estoy dispuesto a contestar sobre esas entrevistas. ¿Es cierto que en la misma prisión y en una temporada de 8 o 15 días estuvo usted casi en constante comunicación con elementos reaccionarios, monárquicos, desafectos al régimen, fascistas, que se saludaban ustedes desde la galería, los que estaban en contacto directo con usted y por una reja y conversaban con el saludo de «¿El fastio ha de triunfar»? Lo del fastio es una expresión que no hemos empleado nunca y que comprenderá el señor fiscal que me molesta. Somos sencillamente afiliados a Falange Española, pero no enemigos del régimen. Estaban detenidos aquí desde antes de llegar yo, y aunque estábamos formalmente separados, como había bastante tolerancia en el régimen de la cárcel, nos veíamos con frecuencia y nos saludábamos. ¿Reconoce un mapa que obra al folio 41 y al folio 44, si mal no recuerdo? Lo he reconocido. Y 2 calcos en los que con lápiz azul y rojo se señalaba la situación de las fuerzas? ¿Quiere decir al tribunal, porque ya dije que eso no se hace a título de curiosidad, sino como interesado, por qué hacía usted todas esas manifestaciones y la distribución de los combatientes? Por la sencilla razón de que creo que en aquellos días no había un solo español a quien no interesase eso. Y como teníamos las 24 horas del día para estar en la celda, haciendo ese género de comunicación, nosotros dibujábamos más o menos con el informe de los periódicos
la situación de las fuerzas combatientes. Seguramente muchas personas hicieron igual en sus casas. Vamos a ver si aclaramos una visita de Goicoechea. Vamos a ver si la aclaramos. Aparece sin decir José o Antonio, señor Goicoechea, Madrid. Es el 8 de julio y con el número 1778 aparece bien claro como tal visitante Antonio Goicoechea de Madrid el 14 de julio. Antonio Goicoechea no ha estado en Alicante en esta prisión nunca. Además, sería estúpido negarlo. He recibido otras visitas que igualmente podrían ser sospechosas. Sobre esto hay un poco de confusión. Por de pronto, el llamado Antonio Goicoechea no es diputado. Lo ha sido en otras cortes, pero no en estas. Están mal informados el señor fiscal y el señor juez. Pero todos los que han declarado que vino a verme numerosas veces el diputado Antonio Goicoechea es porque Abundio Gil dice que estuvo varias veces. Perea dice, no recuerdo si estuvo una o más de una. El juez decide que una sola vez, el 14 de julio, y el fiscal parece que se inclina a que fueran dos. Es que hay un lío armado. Don Antonio Goicoechea no estuvo aquí nunca. He pedido que por comisaría se diga si estuvo o no aquí una persona tan conocida y que necesariamente tuvo que ser registrada en la ciudad. Usted, a propósito, buscó una conferencia, una entrevista con un enviado especial de un periódico de Londres, recientemente, cuando el movimiento estaba ya en su auge. Yo no podía pedir nada, porque estaba incomunicado. Y una mañana me dicen, viene a verle un periodista extranjero, no inglés, sino norteamericano, acompañado de varios miembros de la Comisión de Orden Público. La entrevista me hizo poquísima gracia porque un incomunicado ponerse a hacer declaraciones. Pero como siempre es bueno hacer una declaración sincera, hice algunas declaraciones recogidas con alguna fidelidad en los extremos que más me pueden perjudicar en ese periódico de Murcia que tuvo la amabilidad de enseñarme el señor fiscal. Recuerda que en esa entrevista hizo manifestaciones de desagrado y menosprecio hacia Gil Robles porque éste durante su mandato en el bienio negro radical cedista no hubiese hecho lo que podía hacer, porque de esa manera hubiera hundido el izquierdismo y a las organizaciones sindicales. Sería ridículo. Eso está en pugna. Jamás he dicho semejante cosa y le diré otras cosas que me perjudicarán luego. Esa entrevista está llena de disparates. ¿Censuró usted el periodo álgido de Lerroux Gil Robles como gobernantes a ese enviado especial? Sí, señor. Y también el de Casares Quiroga como gobernante. ¿Le preguntó ese enviado especial si usted aceptaría un puesto de triunfar la revolución en el gobierno que llegara a constituirse o en la asamblea o en lo que fuere? No me lo dijo en esos términos. Ahora bien, me hizo declarar mi punto de vista sobre esa rebelión. Me dijo, se han unido todas las fuerzas antiguas. Si es así, le dije que yo estaba en contra del movimiento. No creo que el ejército se haya sublevado para restaurar la política antigua. Si lo hubiera hecho, no creo que algunos de los que figuran se hubieran adherido, pero ello sería la razón para que volviese pronto el régimen de izquierdas. Añadía usted que eso daría motivo a que Azaña volviese a reconquistar el poder. Exacto. Nada más. El presidente indica a los jurados que pueden hacer preguntas al procesado. ¿Cómo puede justificar que, siendo la máxima autoridad de Falange Española, vitupere el movimiento que han provocado, siendo Falange Española uno de los puntales de este levantamiento? Por el hecho sencillísimo de estar yo en la cárcel. Hecho que ha sido buscado directamente por las fuerzas de derechas que están en la calle. Han querido aprovechar el brío y la energía combatiente de los muchachos de Falange Española, impidiendo mi control sobre ellos. ¿Y no ve que se contradice la opinión del procesado con la prueba evidente que existe y personalmente vamos a confirmar en Alicante mismo? Si verdaderamente se debió a que haya tenido esta intervención tan directa Falange Española, a estar él preso y no poder guardar la debida autoridad con los de la localidad, ha guardado el procesado estrecha relación por la libertad que ha tenido de comunicaciones. ¿Y cómo es posible que los de la localidad y provincia que guardaban esta estrecha relación
sean también unos de los tantos que estaban en el movimiento. Se inició el movimiento y vimos las figuras de Falange Española guardando relación máxima con usted y luego actuando en la calle. Esto no lo sabía. Lo sé desde ayer. Si hubiese condenado este movimiento, ¿no cree que estos hubiesen dejado de colaborar? Si el jefe, la cabeza máxima del movimiento, indicase la necesidad de apartarse, sus subordinados se apartarían inmediatamente y se pondrían a su disposición porque goza de la simpatía y admiración de sus subordinados. ¿Cómo siguen estos con tenacidad férrea y voluntad inquebrantable, sumados al movimiento, luchando y estrangulando el movimiento? Para demostrar si es verdad o no que lo reprochó en público, tengo el periódico clandestino que lo publicó. Hay un artículo claro del 20 de junio que se llama Vista a la derecha. La Falange no es una fuerza cipaya. El procesado, al explicar la organización de Falange, la equipara al Partido Socialista. Hace una distinción del Partido Socialista a Falange porque es una organización estatal que pacta cierto capital que viniendo de la producción podría pasar a los obreros y manifiesta que precisamente las JONS eran lo fundamental para que toda la producción pasase a todos. A los sindicatos. A los sindicatos, y habiendo como hay una Confederación Nacional del Trabajo, de un puro federalismo y donde verdaderamente están condensados y defendidos íntegramente los intereses de la clase trabajadora, ¿cómo justifica esta distinción que en el fondo mantiene el procesado? Precisamente en la nota de lo nacional. Tenemos un cierto valor histórico que es lo nacional, casi todo un contenido nacional, religioso que habrá que conservar. Por eso somos nacional sindicalistas y no sindicalistas solamente. ¿Cómo se contradice en la práctica que a Falange vayan todas las gentes de riqueza y a la organización confederal todos los pobres? Es hora de informaciones. En Falange, que tiene 100.000 afiliados, no encontrará el tribunal ni siquiera 150 que tengan un vivir de sus rentas. Ahora se les ha encarcelado por centenares, por millares. Pues vean cómo están en la cárcel. Miren si les mandan comida excelente. Son todos gentes modestísimas, de la clase obrera urbana, por estar todos ganados por otros fervores, quizás todos de una pequeña clase campesina, estudiantes, operarios de pequeña importancia. No tenemos un millonario en toda la organización. ¿Me permite el señor presidente una aclaración? Tiene la palabra el señor fiscal. Dice usted que su detención obedeció a una maniobra de las derechas. ¿No obedeció a un estado de insubordinación ante un tribunal? No, señor fiscal. Fui detenido el 14 de marzo. Me impusieron 2 meses de arresto. Lo soporté. Cuando todavía no se habían terminado, me vino otro por publicación clandestina. Me condenaron a 2 meses de arresto, que es lo que marca la ley. Cuando estaba a punto de acabar los 2 meses, el Tribunal Supremo me largaba otro por asociación ilegal. Todas estas fueron con prisión en el proceso. Nos absuelven, pero antes de que nos absuelvan, ya me han promovido el 4º, para que no salga nunca de la cárcel, porque dicen que me han encontrado 2 pistolas. Tienen la suerte de que me encuentren 2 pistolas en el sitio en que más daño podía hacerme. El tribunal que las vio sin polvo, encima de un cajón lleno de polvo, me condena. Entonces se me fueron los nervios. Esto pasó en junio y estoy preso desde el 14 de marzo. Toda esa actitud fue estudiada, relativamente meditada por tener usted todos los trabajos de preparación. Usted, disimuladamente, dio orden a los jefes de centuria para que usted, metido en la cárcel, apareciera libre y ajeno en la seguridad de que triunfaría el movimiento para luego decir, aquí está el jefe. Hubiera hecho lo que hicieron todos los demás jefes de derechas, marcharme al extranjero. Si por estar en la cárcel me puede ocurrir lo que puede ocurrir, sí que hubiera sido sitio seguro el mío. ¿Usted conoce que sus huestes forman partidas militares y van en la vanguardia? No lo conocía, mas las referencias no puedo tomarlas como artículo de fe. Hasta el 16 de agosto, contestando a preguntas sumariales, se le permite escuchar radios próximas. ¿No ha oído por esa radio facciosa que los falangistas van a la cabeza en vanguardia con los moros mercenarios?
Las radios facciosas no se oyen nunca, ya que la primera medida fue cortarlas. La única que se oye a gritos es la del gobierno. Nada más. El testigo, José González Prieto, relata la entrevista con un periodista americano y José Antonio le pregunta. Al ver ahora al testigo que declara, lo reconozco como uno de los integrantes de la Comisión de Orden Público que vinieron a esta prisión a que tuviera yo una entrevista con un periodista norteamericano. Cuando esto ocurría, ¿estaba funcionando la Comisión de Orden Público? Sí, desde el principio del movimiento. ¿La Comisión de Orden Público ha dado tolerancia alguna para que comunicara con el extranjero? La Comisión de Orden Público pudo comprobar que por medio de la tolerancia de alguien se podía comunicar con el exterior. Todo esto responde a una serie de tolerancias antes de tomar posesión la Comisión de Orden Público. Pero desde que ésta funciona y fueron cambiados los cargos, ¿se suprimió toda tolerancia? Desde luego. Esta cosa de las armas ocurrió cuando la Comisión de Orden Público funcionaba ya. ¿Cree usted que funcionando la Comisión de Orden Público pude yo por carta hacer un requerimiento para que viniera un periodista norteamericano? Vino espontáneamente. Usted dice que espontáneamente. No sé si espontáneamente o si fue llamado. Únicamente sé que se presentó y se le atendió con poderes responsables de nuestro gobierno. ¿No se ha quebrantado la consigna más que con el periodista? No puedo hablar más que de este periodista. ¿La entrevista se celebró en español? Sí. ¿Asistió usted a ella? Sí. Recuerdo que con la habilidad propia de uno que está en la cárcel y que ha sido responsable de este movimiento, lógicamente tenía que haber habilidad al decir que de este movimiento no podía tener conocimiento porque estaba en la cárcel desde febrero, desde marzo. No retuve la entrevista porque no me interesaba grandemente. Lo que dije es que si el movimiento tuviera por objeto el restablecimiento de una política reaccionaria de privilegiados, que no solo no hubiera tomado parte en él, sino que estaba en contra. Y también dije que si el resultado de este movimiento, del que carecía de noticias porque estaba incomunicado, al triunfar consistiera en la implantación de ese género de cosas y a la vuelta de esos usos políticos, yo volvería probablemente a la cárcel. Esto se dice siempre, sobre todo por los procesados. La realidad que está viviendo España es todo lo contrario. Cuando el testigo dice esto, indudablemente se fundará en algún dato. ¿Qué datos tiene para fundarse en una acusación tan grave como lo que ha hecho? Que la falange española está en el movimiento. ¿Pero tiene alguna prueba el testigo de que esto responda a órdenes que les haya dado el jefe desde esta cárcel? Moralmente sí. Materialmente no las puedo tener. Pero aquí creo que haya declaraciones de otros en las cartas de Ibáñez Musso. ¿Usted tiene algún dato más que suministrar al jurado? ¿Alguna declaración de alguien? No la opinión difusa que haya por ahí sobre la relación mía con el movimiento entre todas las personas, centenares de personas que tienen que haber intervenido. ¿Tiene noticias de que alguien le haya proporcionado un solo dato de que esto haya existido? Yo no puedo decir de una manera taxativa que no he podido ver datos de esa índole, porque si los hubiese visto lo diría exactamente igual. Pero moralmente le digo que sí. Y lo prueba el hecho de que se hayan encontrado cartas y pistolas en su celda. Tras la prueba documental y las conclusiones del Ministerio Fiscal, informa José Antonio. La defensa tiene la palabra. Con la venia del tribunal. Cuando hace 4 o 5 noches se interrumpió el silencio de la incomunicación en que vivía desde que empezaron los sucesos que conmueven a España. Cuando se interrumpió en forma de que bajo la luz amarillenta de la prisión, harto menos brillante de la que ahora nos ilumina, allá en nuestra celda, entraron el señor fiscal y el señor juez instructor y nos leyeron de sopetón un auto de procesamiento y nos anunciaron que íbamos a comparecer seguidamente en el término de días ante el Tribunal Popular y que quizá no nos correspondiese por turno de oficio tan excelente defensor como hubiéramos podido proporcionárnoslo nosotros mismos y que quizá no me concediesen el medio de probar lo que yo necesitaba. Cuando se me dijo esto de sopetón, os he de confesar que me corrió por la espalda un escalofrío. Después ha empezado el juicio y tengo que daros las gracias al tribunal porque se me ha permitido instruirme de los autos. Se me ha puesto en condiciones de confortarme sin tener que adquirir nuevos usos ante lo nuevo y el carácter bélico extraordinario que corresponde a este tribunal,
sino como me he comportado en 12 años de ejercicio, porque el señor fiscal, que al principio de su informe, como al final no, me señalaba como prototipo del señoritismo ocioso, no le dijo a tiempo al tribunal que yo llevo 12 años trabajando todos los días, según el fiscal ha dicho al reconocer que he informado más veces que él, aun llevando él más años de ejercicio y yo tener menor edad, y que en ese trabajo he adquirido alguna destreza en mi oficio, que es mi mayor título de dignidad profesional. Y esa destreza me ha permitido en 2 horas y media instruirme de ese montón de papeles, preparar mi defensa y someterla a vuestra conciencia. Toda la juventud de España, todas las clases enérgicas de España, las juventudes ardientes, están divididas en 2 grupos encarnizados. A esto se debe que de cuando en cuando nos matemos como fieras. A que unos aspiran a otro orden social más justo y se olvidan de que forman con el resto de sus conciudadanos una unidad de destino, y los otros ventean y mueven el gallardete de patriotismo y se olvidan de que hay millones de españoles hambrientos y de que no basta pasear la bandera de la patria sin remediar a los que padecen hambre. No ahora que comparezco ante este tribunal, ni por este hecho, sino desde 1923, he venido sosteniendo esto sin descanso, hasta enronquecer, y lo atestigua mi declaración que figura al folio 69 de la causa instruida en Madrid, de la que podría leer los pasajes que se economía, trabajo, lucha de clases, tierra. ¿Queréis un punto improvisado ahora? Todos los españoles no impedidos tienen el deber de trabajar. El Estado Nacional Sindicalista no tendrá la menor consideración al que no cumpla función alguna y aspire a vivir como convidado a costa del esfuerzo de los demás. Punto 16. Estos son los típicos señoritos. Este es el señorito. Pues ya ve claro y bien el señor fiscal cuál es la opinión de la falange española sobre el señoritismo. Yo he redactado casi todo el ideario de falange española de la que soy jefe. Que soy el jefe es evidente, sería pueril negarlo. Que falange española se mueve dentro de la legalidad republicana, lo he demostrado también ayer. Y no he sido yo solo. Lo ha dicho el Tribunal Supremo de la República hace muy pocos meses, mucho después de triunfar el Frente Popular. Y lo ha dicho una de las salas, que por los antecedentes de quienes la componen, os debe ofrecer las mayores garantías. Estoy seguro que al hacer el programa me he movido dentro de la misma Constitución. Ahora, si esto es delito, yo ruego, y de manera especial al Tribunal de Derecho que ha de redactar las preguntas para el veredicto, que no involucre este hecho mío innegable. Toda la responsabilidad para mí, por haber sido el fundador de esa entidad y por ser el autor de su programa, pero que no la envuelvan hacia otras cosas que han sucedido después y que no tienen nada que ver con mi condición de fundador de Falange Española. La mayoría de los que formáis el jurado pertenecéis a partidos enérgicos. Habéis tenido bajas y habéis comprobado que camaradas vuestros han abierto bajas en otras filas. Solo hay una cosa indecorosa en este género de lucha. La lucha en sí es triste, es terrible, es dolorosísimo que lo más brioso, lo más enérgico de la juventud de España, en nuestras filas y en las vuestras, se mate a tiros. Hay, repito, solamente una cosa indecorosa en estas luchas, y es que se emplee el pistolero profesional. En este trance para mí tan solemne, os digo que la Falange Española no lo ha hecho nunca. Vosotros que estáis hechos a la lucha, sabéis que el pistolero profesional no sirve para nada. No hay quien se juegue la vida por 5 duros. Se la juega por nada el que siente dentro de sí un ideal. Vuestros militantes y los nuestros han sentido el ardor cada uno de su ideal y se han matado. Pero no venimos aquí a cancelar las deudas de sangre en papel sellado. Ojalá dejásemos de matar. Venimos a juzgar si yo he participado o no en el actual movimiento. Y no vais a aprovechar esta coyuntura para hacer una liquidación de cuentas más o menos falsas. Enemigo destacado del régimen,
según el señor fiscal. Ayer os expliqué las circunstancias en que vino el régimen y las circunstancias de ánimo en que su venida me cogió a mí, dolorido en lo entrañable del recuerdo de mi familia. No quiero insistir en esto, porque parecería hasta indecoroso que en un trance como este me dedicase a tocar la nota de lo sentimental. Ayer la toqué y la dejo encomendada a vuestro recuerdo. Ahora bien, este carácter de enemigo del régimen, dice el señor fiscal, se ha manifestado más cuando alcanzaba el poder alguna situación izquierdista y proletaria y señalaba una fecha. Este entusiasmo y ardor contra el régimen nacía en todas las derechas españolas y singularmente en José Antonio Primo de Rivera, cuando se triunfó en las elecciones del 33 que dieron el triunfo a las derechas. En ellas fui elegido diputado. Debíamos haber participado en aquella alegría colectiva. Os ruego que en la colección de arriba no dejéis de mirar un número, el número 23, de 12 de diciembre de 1935, en que se reproduce otro más antiguo, el artículo que escribí y publiqué en Falange Española, Fe, el 7 de diciembre de 1933, a raíz de las elecciones. Basta su título. Se acababa de ganar la victoria de las derechas. Escribí un artículo cuyo texto leeréis vosotros y que se llama nada menos que así, La victoria sin alas. Esta fue mi manifestación de contento en aquellas elecciones en que fui elegido. Adhesión total, entusiasta a cuanto hicieron las derechas, no. A las izquierdas, tampoco. Yo creo que el gobierno de Casares Quiroga tuvo el mucho la culpa de que pudiera estallar este movimiento, porque sembró aquel dislocamiento de todas las fuerzas. Metió en la cárcel a tal cantidad de personas, entre las que me cuento, sembró pequeñas incomodidades que predispusieron a todos y creció el espíritu crítico. Sin eso podríais tener la seguridad de que no habría en la lucha tanto joven, ni de que se hubiera podido provocar una locura de estas a espaldas de personas responsables. De mí, por ejemplo, no os voy a decir hipócritamente que no me hubiera sumado a la rebelión. Creo que en ocasiones la rebelión es lícita y la única salida de un periodo angustioso. Por haberse puesto a España en este avispero, ha sido posible que estalle este movimiento que ahora tendremos todos que lamentar. No os adulo. No encuentro toda la política de las izquierdas acertada, ni mucho menos. También veréis que dije en este trabajo, Azaña ha tenido dos ocasiones en la historia. En la última plana, en cabecera así de ancha, decía, Azaña vive su segunda ocasión. La primera se malogró. Si se malogra la nueva ocasión de Azaña, se habrá perdido ya sin remedio y probablemente no tendrá ninguna más. Ruego al letrado que prescinda de esas consideraciones. En realidad, señor presidente, el proceso es puramente político. Pero como no adulo al tribunal por la política que le pueda inspirar, corto aquí. Basta. Con las derechas mi disidencia ha sido constante. Mi agresión durísima, encarnizada. No insistiré más en esto. Aquí os entrego mis textos y os ruego que hagáis el favor de repasar esta modesta vida que no hubiera traído a cuento si no lo hubiera hecho el señor fiscal. Que yo he dado muestras de esta aversión al pueblo. No sé cómo aprovechar los minutos para hacer un índice. Yo en las Cortes me levanté un día para pedir que se ampliara la amnistía concedida por las derechas, gracias a la cual salieron a la calle varios millares de afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo. Y otro día, cuando se presentó el proyecto de anulación de la reforma agraria, pronuncié dos discursos para impedir que se anulara la primera reforma agraria y expuse de la tierra este concepto que está escrito en el número del 21 de noviembre de 1935 de arriba, página 5, quinta columna también. ¿En qué consiste desde un punto de vista social la reforma de la agricultura? Consiste en esto. Hay que tomar al pueblo español hambriento de siglos y redimirle de las tierras estériles donde perpetúa su miseria. Hay que trasladarle a las nuevas tierras cultivables. Hay que instalarle sin demora, sin esperar siglos,
como quiere la ley de contrarreforma agraria sobre las tierras buenas. Me diréis, ¿pero pagando a los propietarios o no? Y yo os contesto, esto no lo sabemos. Dependerá de las condiciones financieras de cada instante. Pero lo que yo os digo es esto. Mientras se esclarezca si estamos o no en condiciones financieras de pagar la tierra, lo que no se puede exigir es que los hambrientos de siglos soporten la incertidumbre de si habrá o no habrá reforma agraria. A los hambrientos de siglos hay que instalarlos como primera medida. Luego se verá si se pagan las tierras. Pero es más justo y más humano, y salva a más número de seres, que se haga la reforma agraria, a riesgo de los capitalistas, que no a riesgo de los campesinos. Cuando el señor fiscal hablaba con razón de la tragedia del campo español, quizá no formulaba frases tan enérgicas como esta. Y cuando la revolución de Asturias, me levanté en las Cortes y dije que en una revolución hay que atender siempre a dos cosas. Primero a dominarlas y después a ver si tenían razón. Una revolución no estalla sin razón nunca. El señor fiscal sabe ya cuáles han sido mis viajes al extranjero. He estado en Berlín una sola vez, en mayo de 1934. No asistí al mitin que se decía organizado por Hess y con intervención de Goebbels. No conozco ni a uno ni a otro. En cambio, nadie me preguntó si conocía a Hitler, lo que podía ser más comprometido, y sin embargo confieso que sí le he visto. Le vi unos minutos, 4 o 5, y ya comprenderéis en ese espacio de tiempo lo que pueden hablar un alemán y un español, un alemán que no sabe español y un español que no sabe alemán. Y bien, yo digo, toda esta recapitulación de mi vida anterior, la creación de Falange, mis visitas, todo esto, ¿a qué viene? A mí no se me acusa de nada de esto, sino por haber participado en el movimiento revolucionario y no menos que en jerarquía de jefes, según se ha dicho por el señor fiscal. Cuando hay que condenar a hombres y mujeres no se puede decir porque pudiera ocurrir que en aquella fecha los presos, porque a lo mejor hicieron, porque quizá aprovecharan. Esto no. Si a mí no se me han visto las cartas, ¿pude haberlas empleado para promover un movimiento revolucionario? Lo mismo pude haberlas empleado desde aquí en dirigir una fábrica de moneda falsa. Esto es evidente. Cuando no consta lo que se ha hecho, es posible que se haya hecho todo lo humanamente realizable. Pero ni el señor fiscal puede acusarme de esa manera, ni el señor fiscal puede acusarme con esa base. El tribunal necesita algún principio de prueba positiva. ¿En qué consiste esta prueba? Que yo tenía comunicaciones, visitas. Todos los oficiales, los procesados y los no procesados han dicho cómo eran. Muchedumbres que venían a verme a las que yo ni siquiera conocía. Gruñía por su abundancia hasta el extremo de que yo rogaba a mi hermano Miguel que las recibiera él, lo que le molestaba tanto como a mí. Y comunicaciones por el locutorio de abogados con Sarrión, por ejemplo, y algún personaje amigo. Pues bien, esto es un indicio. Y como no se nos intervenían, es posible que estuviésemos allí maquinando. Pues bien, en estas entrevistas ha habido como testigos más o menos tolerantes los oficiales y como coro la población y la provincia. Cuando aquellas gentes volvían a sus pueblos después de recibir mis instrucciones, ¿no serían todas ellas tan discretas que callasen en los pueblos los consejos y órdenes que yo les daba? De modo que 10 o 12 o 15.000 personas han tenido que saber que yo daba órdenes para una rebelión militar. Nadie ha quebrantado el secreto. No comunicación. Pero tampoco hay el más mínimo rastro de prueba de que haya podido tener estas comunicaciones. Si cuando empezó el levantamiento militar habían transcurrido 35 días de mi prisión aquí y no había recibido menos de 400 cartas, cartas entusiastas, de camaradas, manifestaciones de afecto y hasta baladronadas, si queréis, propias de la juventud. Pero naturalmente esos son los que venían a verme y los que me escribían. ¿Quién iba a venir si no?
Indicios evidentes de que aquí se maquinase algo, nada. Las pistolas aparecen el 16 de agosto. 2 pistolas. Han podido venir de los siguientes modos: o lanzadas por encima de una tapia, cosa hacedera según creencia de algunos oficiales de prisiones que conocen otros casos en que esto ha ocurrido, o han sido facilitadas por el locutorio de abogados. O ese iracundo testigo dice que le consta, que lo sabe, porque se lo ha dicho un moribundo o alguien que sabía que estaba a punto de morir, que han sido introducidos en una paella. O en una cuarta forma, que el oficial de esta prisión, señor Muñoz, dice que quizá de haber sido introducidas en paella, no hubieran sido en una, sino en 2. De modo que han venido por el aire, por el locutorio de abogados, por una paella o por 2. Esta abundancia de versiones me permite robustecer la versión que he tenido siempre sobre la ignorancia de la venida de las pistolas. Pero como esto no es el tema, vamos a suponer que sí, que por uno de esos 4 medios o por otro cualquiera nos hemos hecho introducir esas pistolas. No olvide el tribunal una cosa: esas pistolas están en nuestra celda el 17 de agosto. El día 2 de agosto ha habido motín y han roto los cristales de nuestras celdas. Es justo que unos presos nos consideren, como el señor fiscal, culpables de que España esté así. Pregunto a todos los oficiales si siguió hasta el 17 de agosto el régimen de tolerancia, y coinciden todos en que don Adolfo Crespo lo cambió de medio a medio. Pues si el 2 de agosto hemos estado en riesgo inminente de perder la vida, hubiera sido muy justo que nos hubiéramos procurado 2 pistolas para defendernos de un segundo motín. Pero si el señor fiscal y el tribunal han oído que nuestras comunicaciones con los camaradas de Falange no estaban intervenidas, sino que las teníamos a espaldas y nadie vigilaba nuestras visitas, íbamos siendo 20 y tantos a formar como todo arsenal este depósito de 2 pistolas. ¿Se creerá que para cooperar con la rebelión nos íbamos a quedar con aquellas 2 pistolas que hubieran servido como máximo para una defensa y agresión de 2 minutos? Si hubiera sido posible, como dijo el señor fiscal, con la actividad de mi cuñada introducir una ametralladora a piezas, tenga la seguridad el señor fiscal que nosotros, comprometidos en el movimiento, hubiéramos hecho lo que se ha hecho en otras poblaciones. Quien ahora resulta nada menos que el autor de la rebelión y su dirigente, hubiera hecho algo más que meter estas pistolas en una paella, 2 paellas o 3 paellas. Y no quisiera molestar más. Puede la defensa seguir hablando el tiempo que quiera. Exacto, que siga. Ah, sí, se lo agradezco mucho. ¿Cuánto se lo agradezco? Si yo no quisiera más que referirme a las bases, a la falta de pruebas, ¿cómo me vais a condenar sin indicios contra mí? No solo no los hay, sino que hay indicios más fuertes a mi favor. Solo tengo que revelar con la misma sinceridad con que hasta aquí me he pronunciado cuál es el secreto de mi aislamiento. La política de las derechas respecto de mi partido ha sido siempre la misma: querer aprovechar el brío combatiente de mis muchachos. Esta es la clave. Por eso de cuando en cuando a mis muchachos les buscaban la gracia. Eso sí, querían impedir a toda costa, pero que a toda costa, que a estos muchachos los dirigiera yo. ¿Por qué? Porque dicen que estas cosas que yo decía de la tierra y demás eran señuelo que yo utilizaba para atraer a las clases obreras, porque las derechas tienen el error de creer que a las clases obreras se las atrae con señuelos. Yo sé que la clase obrera me va a dar la terrible angustia de no creerme, pero aseguro que responde a una convicción personal honrada. Las derechas suponen que es señuelo. Yo sé que no lo es. Las derechas suponen que es falso. Yo sé que es verdadero. La monarquía es una institución que ha tenido su momento histórico. Las derechas tienen esa actitud respecto de mí, pero en cambio dicen: esos miles de chicos valerosos, arrojados,
un poco locos si queréis, esos son utilísimos. Con estos tenemos que contar nosotros. Y entonces me maquinan disensiones dentro de mi movimiento. Me organizan la de Ramiro Ledesma y Sotomayor. Me someten a un cerco político, económico y personal espantoso. Me vienen a dejar sin cuartos. Estamos 4 meses sin poder pagar la casa en Madrid. Nos cortan el teléfono y nos quitan la casa, y así estamos porque las derechas quieren a toda costa que no me interponga. Y surge mi encarcelamiento, y la ocasión es pintiparada. Ahora sí que es fácil levantar el coraje de estos chicos magníficos, valerosos y un poco ingenuos, sin que se nos interponga el majadero ese que nos viene con la cosa de la reforma agraria y del movimiento nacional sindicalista. Pruebas de esto van a ser tan cabales como las del fiscal. Son pruebas fortísimas. Sabe perfectamente el tribunal que en esta comarca, en esta región de Levante, predomina entre el elemento militar la Unión Militar Española. La UME tenía un jefe con el que soñaba, que era el pobre Calvo Sotelo, y tenía un órgano en la prensa que es La Época, que es el pequeño foco intelectual militar ultrarreaccionario, y Calvo Sotelo era el profeta. La Época me tenía la simpatía que demuestra este tremendo artículo ofensivo publicado en 1 de julio en contestación a mi artículo a que me refería antes. Aquí está la prueba y la pondré a disposición del tribunal el señor secretario. Hágame el favor. Estando yo en la cárcel se me injuria. Este es el pago de la UME, que no tiene fuerza en casi ninguna región de España, pero en esta de Alicante sí. Estas son precisamente las guarniciones que no se sublevan. Luego ha habido algunos que han sostenido gallardamente su decisión. Pero estas guarniciones no se sublevan y forman un cerco alrededor de Alicante, del sitio dentro del cual yo estoy. Es el centro de un semicírculo geográfico perfecto. Estas son las guarniciones que no se sublevan, menos una, la de Albacete. Allí sale un teniente coronel ardoroso. Dirige un mensaje telegráfico. Y en el mensaje telegráfico acaba: arriba España. ¿Qué le pasa a ese teniente coronel? Pasan días y días y nadie le socorre. Eran los primeros días, cuando no habíais hecho esfuerzo alguno de organización y teníais frente a vuestra falta de organización casi todo un ejército sublevado. Creo que este teniente coronel se comportó de una manera muy brava. Persiste un día y otro día y de cuando en cuando comete la nueva temeridad de decir: arriba España, mandadme socorro. Y un periódico en el que publicara la lista de los futuros gobiernos encontrada a un oficial sublevado de la guarnición de Barcelona. Este era naturalmente de la UME, que domina en toda esta costa de Levante. Se le encontraron 2 listas de gobiernos que han de sucederse en el poder según los propósitos de los sublevados. La primera es una junta compuesta por unos cuantos generales. Enseguida se da paso a un gobierno civil más estable de personajes políticos. En ese gobierno, yo os ruego que mováis los resortes posibles para que llegue un ejemplar en donde vieran esas listas encontradas a un oficial, figuran personajes de primer orden, de segundo, tercero, cuarto y hasta quinto orden. El doctor Albiñana, del que tengo una carta toda llena de ampulosidades y a la que contesto: gracias. Rosa Urraca Pastor, personas que sin pecar de soberbia considero que tienen una representación política o intelectual algo inferior. Todas estas personas son ministros en la lista oficial de la UME. El que no aparece ni para subsecretario ni para gobernador civil es José Antonio Primo de Rivera, supuesto jefe de esta rebelión militar. Pero sobre todo, el indicio más fuerte de todos, y el tribunal estoy seguro que ha de valorarlo. Todos los que temían que la rebelión podía ser más o menos larga, más o menos favorable, ¿qué hicieron con sus familiares? Los mandaron al extranjero. ¿Para qué voy a decir nombres? Este y el otro.
Y los que no tenían fervor combatiente, Gil Robles, por ejemplo, que no es seguramente por lo visto un Cid, no queriendo tomar las armas se marchó a Portugal. Yo me quedé aquí. Dice el señor fiscal que estaba aquí por mi gusto. Pues entonces Casares Quiroga me dio ese gusto. Estaba en combinación conmigo. Que no estaba en la cárcel por mi gusto es obvio. Mi hermano y otra hermana y una tía septuagenaria que están en el reformatorio, ¿iban a estar aquí por gusto? ¿Iba a tener el gusto, esta voluptuosidad del peligro, de que les cogiesen, les encarcelasen, les metiesen en el reformatorio? ¿Es posible que yo hiciera esto? ¿Que se quedasen aquí todos los elementos femeninos de mi familia? Pero hay otra cosa. Yo escribí, lo ha declarado el vigilante de prisiones Francisco Sampere al folio 16 del sumario, y creo que lo declaró otro de los procesados, una carta a Martínez Barrios. La escribí a primeros de agosto con el pensamiento puesto en la España de todos y con el pensamiento puesto en la tragedia actual. Y dije esto: estoy viendo que España se está haciendo pedazos. Y estoy viendo que esto puede ser la vuelta a las pequeñas guerras entre españoles. Y por este camino se puede retroceder en el orden social, político y económico y llegar a estados de confusión y oscuridad. Yo no puedo hacer más que una cosa: que ustedes me proporcionen un aeroplano. Yo voy a la otra zona dejando empeñada mi palabra de volver, que avala el temor entrañable personal de mi familia. Tengo mis hermanos y una tía mía que ha hecho las veces de madre. Aquí dejo esta prenda. Voy a la otra zona y voy a hacer una intervención para que cese esto. Se me dijo: creo que el gobierno no podrá aceptar esta proposición. Yo les dije: si puedo prestar este servicio, no a la República, sino a la paz de España, no voy a fingir celo repentino. Aquí estoy. No se aceptó el servicio. Lo que yo ofrecí quizá no fuese posible, pero lo ofrecí y no vinieron a darme contestación. Es un círculo de indicios bastante más lleno que los indicios acusatorios del señor fiscal. Toda esta rebelión se ha hecho aprovechando mi encarcelamiento. Y como yo sabía que esto estaba ocurriendo, yo no descansaba en mi celda, y por eso me pasaba los días y horas escribiendo y rogando a Miguel que pasase a recibir aquellas visitas abigarradas donde no se ventilaba nada, y él bajaba a ver aquellos montones de gente, cosa que él hacía molesto. Me pasaba el día escribiendo a mi gente. A Julio Ruiz de Alda, segundo del movimiento, le decía: no tengo noticias, no tengo casi información, ¿qué va a pasar? Y me contestaba: tampoco tengo información, pero tengo la convicción de que las derechas, con la imbecilidad de siempre, están maquinando. Y escribo en No Importa, periódico clandestino: pista a la derecha, aviso a los madrugadores, la Falange no es una fuerza cipaya. Desde la izquierda se nos mata y se nos acomete, pero cuidado, camaradas, no está en la izquierda todo el peligro. Desde las derechas ya se está especulando como siempre, y se acercan un día sí y otro no a nuestros jefes, visitas misteriosas de los conspiradores de esas derechas con una pregunta así entre los labios: ¿podrían ustedes darnos tantos hombres? Al que os haga esta pregunta, escupidle. ¿Pero qué se supone esta gentuza? ¿Que la Falange es una carnicería donde se adquieren al peso tantos o cuantos hombres? ¿Suponen que cada grupo local de la Falange es una tropa de alquiler a disposición de las empresas? La Falange es una indivisible, milicia y partido. Su brío combatiente es inseparable de su fe política. Cada militante en la Falange está dispuesto a dar su vida por ella, por la España que ella entiende y quiere, pero por ninguna otra cosa. El madrugador no tiene escrúpulos. A codazos se abrirá paso en sus propias filas. Traicionará y tratará de eclipsar a sus propios jefes. Contraerá a cada instante la voz y el gesto
con los que más pueda medrar, y cultivará sin recato la adulación, y será inútil el madrugón. Aunque el madrugador triunfara, le serviría de poco su triunfo. La falange, con lo que tiene de ímpetu juvenil, de acervo intelectual, de brío militante, se le volvería de espaldas. Veríamos entonces quién daba calor a estos fascistas rellenos de viento. Nosotros, para ver pasar sus cadáveres, no tendríamos más que sentarnos a la puerta de nuestra casa, bajo las estrellas. La falange a disposición de un político madrugador, con un general de más o menos buena fe, pero sin formación política, eso no. Y decía en esos artículos palabras de una virulencia que escapan a la posibilidad de responder a toda otra intención, como decía ayer a otro miembro del tribunal. Porque lo que se hace a veces es ocultar la trama interna a los ojos de la masa con consignas totalmente opuestas a la consigna interna del movimiento, ya que entonces la masa no puede obedecer y el movimiento se frustra. No. Dije exactamente lo que respondía a la situación de mi espíritu, y lo dije con tal fijeza que entonces fue cuando la época, el órgano de la UME, de los madrugadores, de los que aspiraban a valerse de mí, insistieron escribiendo ese artículo que también dejo entregado a la consideración del tribunal. Y esos fueron mis trabajos desde aquí. Cartas y más cartas, circulares, consignas para evitar que esto ocurriera. Quizá dentro de un año hubiera habido revolución nacional sindicalista y que la hubiera capitaneado yo, pero sin esta incomunicación de mi encierro no hubiera habido lo de ahora. De pronto vino la muerte de Calvo Sotelo. El suceso fue verdaderamente tremendo. Se conturbó todo, salieron regimientos a la calle. Los muchachos de falange, llenos de inexperiencia política, de valor y de voluntad, se unieron en unos sitios y en otros no. Yo no sé nada. No sé de verdad y quisiera saberlo. Daría 2 o 3 años de mi libertad por unos cuantos periódicos de estos meses que he pasado encerrado en la cárcel. Y me entero aquí, encerrado entre rejas, descorazonado de saber que está España matándose y sin poder tomar parte para evitarlo. Esta es mi historia. Yo creo que el tribunal, a falta de otras pruebas más fuertes, el tribunal, repito, note en mis palabras una cierta sinceridad. No he derrochado esa elocuencia de que me hacía elogio el señor fiscal. Solo he contado los hechos. Creo que con esto ha terminado mi defensa. Una sola palabra al tribunal. Yo os ruego que estiméis mi causa en conciencia y la causa de estos dos, y que en conciencia dictéis veredicto de inculpabilidad. Vuestro rigor no va a ser puesto en duda por nadie. Habéis defendido a las instituciones que os han encargado de defender con severidad. Vuestro entusiasmo por el régimen tampoco. Os ruego que no veáis en mí si soy fulano o mengano, sino que soy un acusado que viene aquí a comparecer ante la justicia con otros 2. Que peséis mi causa con todos los indicios y todas las pruebas. Y porque creo que lo merecemos, y no tenéis que acreditar vuestro rigor, y os interesa seguir acreditando la absoluta justicia de este tribunal popular, os pido dictéis un veredicto de inculpabilidad para los 3. Yo os aseguro que en nombre de todos y mío he de agradeceroslo muy de veras, que me alegraré muy de veras esta noche encontrarme con la vida en el cuerpo, con esta vida que modestamente he dedicado y seguiré dedicando a que contribuya con mucho o poco a que el pueblo español tenga uno de los lemas de nuestro movimiento: la patria, el pan y la justicia.
El jurado elegido entre gentes que le consideraban un enemigo a quien se debía eliminar, tardó 3 horas en tomar una decisión. ¿Qué ocurrió en la conciencia de aquellos hombres para que surgiera la duda? Pero el drama tenía que consumarse. Finalmente, deciden. Alicante, 18 de noviembre de 1936. Vista en juicio oral y público por el Tribunal Especial de esta capital, la causa procedente del Juzgado Especial para determinar la responsabilidad en el actual movimiento subversivo de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, seguida por el delito de rebelión militar. Fallamos, que debemos condenar y condenamos al procesado José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia como autor de un delito de rebelión militar a la pena de muerte. Testamento que redacta y otorga José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, de 33 años, soltero, abogado, natural y vecino de Madrid, hijo de Miguel y Casilda, que en paz descanse, en la prisión provincial de Alicante el 18 de noviembre de 1936. Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a este trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo, y al juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino la de su infinita misericordia. Me acomete el escrúpulo de si será vanidad y exceso de apego a las cosas de la tierra el querer dejar en esta coyuntura cuenta sobre alguno de mis actos. Pero como por otra parte he arrastrado la fe de muchos camaradas míos en medida superior a mi propio valer, demasiado bien conocido de mí, hasta el punto de dictarme esta frase con la más sencilla y contrita sinceridad, y como incluso he movido a innumerables de ellos a arrastrar riesgos y responsabilidades enormes, me parecería desconsiderada ingratitud alejarme de todo sin ningún género de explicación. No es menester que repita ahora lo que tantas veces he dicho y escrito acerca de lo que los fundadores de la Falange Española intentábamos que fuese. Me asombra que aún después de 3 años, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas persista en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a entendernos y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información. Si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta sangre por no habernos abierto una brecha de serena atención entre la saña de un lado y la antipatía del otro. Que esa sangre vertida me perdone la parte que he tenido en provocarla y que los camaradas que me precedieron en el sacrificio me acojan como el último de ellos. Ayer, por última vez, expliqué ante el tribunal que me juzgaba lo que es la Falange. Como en tantas ocasiones, repasé y aduje los viejos textos de nuestra doctrina familiar. Una vez más observé que muchísimas caras, al principio hostiles, se iluminaban primero con el asombro y luego con la simpatía. En sus rasgos me parecía leer esta frase: si hubiéramos sabido que esto era, no estaríamos aquí. Y ciertamente no habríamos estado allí, ni yo ante el Tribunal Popular, ni otros matándose por los campos de España. No era ya, sin embargo, la hora de evitar esto, y yo me limito a retribuir la lealtad y la valentía de mis entrañables camaradas, ganando para ellos la atención respetuosa de sus enemigos. A esto atendí, y no a granjearme con gallardías de oropel la póstuma reputación de héroes. No me hice responsable de todo,
ni me ajusté a ninguna variante del patrón romántico. Me defendí con los mejores recursos de mi oficio de abogado, tan profundamente querido y cultivado con tanta asiduidad. Quizá no falten comentadores póstumos que me afeen no haber preferido la fanfarronada. Allá cada cual. Para mí, aparte de no ser primer actor en cuanto ocurre, hubiera sido monstruoso y falso entregar sin defensa una vida que aún pudiera ser útil y que no me concedió Dios para que la quemara en holocausto a la vanidad como un castillo de fuegos artificiales. Además, que ni hubiese descendido a ningún ardiz reprobable, ni a nadie comprometía con mi defensa, y si en cambio cooperaba la de mis hermanos Margarita y Miguel, procesados conmigo y amenazados de penas gravísimas. Pero como el deber de defensa me aconsejó no solo ciertos silencios, sino ciertas acusaciones fundadas en sospechas de habérseme aislado adrede en medio de una región que a tal fin se mantuvo sumisa, declaro que esta sospecha no está ni mucho menos comprobada por mí y que si pudo sinceramente alimentarla en mi espíritu la avidez de explicaciones exasperadas por la soledad, ahora, ante la muerte, no puede ni debe ser mantenida. Otro extremo me queda por rectificar. El aislamiento absoluto de toda comunicación en que vivo desde poco después de iniciarse los sucesos solo fue roto por un periodista norteamericano que, con permiso de las autoridades de aquí, me pidió unas declaraciones a primeros de octubre. Hasta que hace 5 o 6 días conocí el sumario instruido contra mí, no he tenido noticia de las declaraciones que se me achacaban, porque ni los periódicos que las trajeron ni ningún otro me eran asequibles. Al leerlas ahora, declaro que entre distintos párrafos que se dan como míos, desigualmente fieles en la interpretación de mi pensamiento, hay uno que rechazo del todo, el que afea a mis camaradas de la Falange el cooperar en el movimiento insurreccional con mercenarios traídos de fuera. Jamás he dicho nada semejante, y ayer lo declaré rotundamente ante el tribunal, aunque el declararlo no me favoreciera. Yo no puedo injuriar a unas fuerzas militares que han prestado a España en África heroicos servicios. Ni puedo desde aquí lanzar reproches a unos camaradas que ignoro si están ahora sabia o erróneamente dirigidos, pero que a buen seguro tratan de interpretar de la mejor fe, pese a la incomunicación que nos separa, mis consignas y doctrina de siempre. Dios haga que su ardorosa ingenuidad no sea nunca aprovechada en otro servicio que el de la gran España que sueña la Falange. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Creo que nada más me importa decir respecto a mi vida pública. En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta. Acéptela Dios nuestro Señor en lo que tenga de sacrificio para compensar en parte lo que ha habido de egoísta y vano en mucho de mi vida. Perdono con todo el alma a todos cuantos me hayan podido dañar u ofender, sin ninguna excepción, y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio, grande o chico. José Antonio se despide de sus camaradas en una carta a Julio Ruiz de Alda, desconociendo que había sido asesinado en la cárcel Modelo de Madrid en el mes de agosto. Querido Julio,
por si se ejecuta la sentencia que anteayer dictaron contra mí, haz el favor de aceptar el encargo de decir en mi nombre adiós a todos los camaradas. A los que han estado personalmente más unidos, por haber estado juntos hasta en prisión, por los cargos o por cualquier circunstancia, diles de manera especial cómo los recuerdo y cómo los entresaca el hecho de recordarlos tú. Y para ti, quédate con un fuerte abrazo. Espero la muerte sin desesperación, pero ya te figurarás que sin gusto. Creo que aún podría ser útil mi vida y pido a Dios que se me conserve. Si lo dispone de otra manera, moriré confortado con el ejemplo de tantos que cayeron más jóvenes que yo y más humilde y silenciosamente. Perdonadme todos, y tú de manera especial, lo que a veces os haya podido herir con las esquinas de mi carácter. Mis hermanos te explicarán el laconismo de esta carta y se consolarán recordándome en tu compañía y en la de tantos con quienes nuestras vidas han corrido los últimos años mezcladas. Dios os ilumine a todos y os mantenga unidos. José Antonio.